Hola, hoy veremos la clase de estadística y probabilidades en donde vamos a ejercitar un poco más sobre las medidas de dispersión. Esta ya es una de las últimas clases de estadística en donde vamos a comparar datos en base a sus medidas de dispersión. Ya la próxima semana iniciaremos con la sección de probabilidad. El objetivo de la clase de hoy es resolver problemas que requieran del cálculo y análisis de medidas de dispersión. Para ello, vamos a realizar ejercicios del cuaderno de ejercitación y también ejercicios del texto del alumno, los cuales luego tendrán que revisar. Entonces, como ya dije, hoy realizaremos los ejercicios presentes en las páginas 4 y 5 del cuaderno de ejercitación. Luego, tendrán una tarea en donde deberán realizar ejercicios del del texto del alumno, que deberán responder próximamente en quizzes. En primer lugar, nuestra primera tarea corresponde a la página 4, ejercicio 1 del texto del cuaderno de ejercicios. Y me dice, en primer lugar, calcular el rango, la varianza, la desviación estándar de los siguientes conjuntos de datos. Aquí se pueden dar cuenta que lo primero que nos está pidiendo es calcular la desviación estándar, pero en ninguna parte nos solicita la desviación media. Esto no es por cualquier cosa, porque recordemos que usualmente no se utiliza la desviación media, sino que se suele utilizar la desviación estándar o típica. Por lo que a veces se omite la desviación media, recordando que no es tan útil como lo puede ser la desviación estándar. Eso no quiere decir que nos tenemos que olvidar de la desviación media. De hecho, vamos a ver ejercicios en donde sí es necesario calcularlas, pero no por eso vamos a omitirla. Entonces, en este caso, como simplemente me exigen el rango, la varianza y la desviación estándar, yo la voy a calcular. Entonces, en primer lugar, voy a calcular el rango. Para eso voy a tener que el rango de estos datos, porque recordemos que estos son mis datos, va a ser el máximo menos el mínimo. El valor máximo en este caso es 20, mientras que el valor mínimo es 5. Por lo tanto, el rango me da 15. Entonces vamos a tener que el rango es 15. Luego me piden la varianza. Pero aquí hay un truco. ¿Por qué? Porque para calcular la varianza yo necesito saber sí o sí el valor del promedio, porque en la fórmula utilizaremos el promedio. Por eso, lo que vamos a hacer en este momento es calcular el promedio de los datos X. Entonces, vamos a tener que el promedio corresponde a la suma de los datos dividido el total. O sea, vamos a tener que el promedio en este caso es 20 más 5 más 8 más 20 más 11 dividido, en este caso, 5. Entonces, vamos a tener que calcular ese valor que, como vemos, me va a resultar en 20 más 8, perdón, más 5, más 8, más 20, más 11. Estoy utilizando una calculadora y me da como resultado 64. Entonces, voy a tener 64 dividido 5 y eso es igual a, estoy revisando una calculadora, 12,8. Por lo tanto, el resultado del promedio es 12,8. Eso quiere decir que en promedio hay 12,8 entre estos valores. Entonces voy a tener que proceder a calcular la varianza. Recordemos que en este caso, la varianza, o bien también conocida como la desviación al cuadrado, corresponde a la suma de cada dato menos el promedio al cuadrado y toda esa suma dividido por el total. En este caso sería 20 menos 12,8 al cuadrado más 5 menos 12,8 al cuadrado y así, hasta llegar al último dato que sería 11 menos 12,8 al cuadrado. Y toda esa suma la vamos a dividir por el total, que en este caso es 5. Entonces, calculando todos esos valores, vamos a tener, estoy utilizando en este momento una calculadora, obteniendo como resultado que me va a dar aquí 190,8. Todo ese valor lo vamos a tener que dividir por 5 y me va a dar, en este caso, 38,16. Entonces, para ir anotándolo en otro momento, voy a tener que el rango me dio 15, el promedio, que se anota con esa barrita, me dio, en este caso, 12,8, la varianza me dio, en este caso, 38,16, y finalmente voy a tener que calcular el valor de la desviación estándar. Pero recordemos que el valor de la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de mi varianza. Por lo tanto, voy a tener que la desviación estándar es la raíz cuadrada de 38,16. Queda como valor aproximado 6,18. ¿Ya? En este caso es un valor aproximado, por lo tanto voy a usar ese símbolo de ahí. Y así sería como se calcula, en este caso, el rango, la varianza, la desviación estándar de estos datos. En el segundo caso, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Vamos a decir que estos datos son Y
Por lo tanto, vamos a tener que calcular el rango, tomar el valor mayor menos el valor menor, y eso sería en este caso 13 menos 1, o sea, 12. En el caso del promedio, sería en este caso 6 más 2 más 13 más 1 más 12. Todo eso dividido en 5, lo que me daría como resultado un valor de 34 partido en 5, lo que en resultado sería 6,8. Luego, para calcular la varianza, tendría que calcular las diferencias al cuadrado. O sea, en este caso sería 6 menos 6,8 al cuadrado. Todo eso lo sumo y lo divido por 5. Entonces voy a obtener como resultado un total de 122,8, nuevamente partido en 5, lo que me da como resultado 24,56. Entonces vamos a tener que el rango de I va a ser en este caso 12. El promedio va a ser en este caso 6,8. La varianza, aquí se me olvidó el cuadrado, es 24,56. Y finalmente, la desviación estándar va a ser la raíz de este valor, que si yo lo calculo con una calculadora, voy a tener como resultado la raíz de 24,56, un valor aproximado a 4,96. Y así es como se calcula estos valores. Luego nos piden calcular el promedio y la varianza de estos datos que están agrupados. Fíjense que en estos casos están agrupados en intervalos, por lo que nosotros lo primero que debemos hacer de forma automática es calcular la marca de clase. Recordemos que la marca de clase es simplemente el promedio entre los datos que tenemos ahí. En este caso sería el promedio entre 1 y 2, o sea, 1,5. Y así, estos valores son importantes porque nos permiten calcular de una mejor forma teniendo un representante. Es decir, el promedio entre 1 y 2 va a ser mi representante para estas cuatro notas que están entre 1 y 2. Luego voy a tener aquí el 2,5 y así, 3,5, 4,5, 5,5 y finalmente 6,5. Como no conocemos los datos que están, por ejemplo, en el intervalo 6 a 7, que sabemos que hay 6 datos pero no sabemos cuáles son exactamente, entonces vamos a tomar la marca de clase 6,5 como su representante. Ahora, en el caso del promedio, lo que nosotros deberíamos hacer es calcular cuánto vale cada uno de estos datos, que en este caso voy a considerar que cada dato es la marca de clase, por cuántas veces se repite, sumados y después divididos por el total. Esto quiere decir que voy a calcular cuánto es la marca de clase por cada una de las frecuencias. O sea, 1,5 por 4, que en este caso es 6. 2,5 por 8, que en este caso es 5 por 4, 20. 3,5 por 9, que en este caso es 31,5. 4,5 por 11, que en este caso es, ahí estoy usando la calculadora ahora, 49,5. 5,5 multiplicado por 7, porque se repite 7 veces, que en este caso sería 12,5. No, algo está mal. Eso pasa cuando uno no sabe usar la calculadora. 38,5. Y 6 por 6,5, que en este caso me daría un resultado de 39. Ahora todos estos valores yo los voy a sumar. Suman un 184,5 en notas. Pero eso lo vamos a tener que dividir por el total de notas. En este caso sería 4 más 8, 12, 12 más 9, 21, 21 más 11, 32, 32 más 7, 39, y luego me va a dar aquí 45. Por lo tanto, el promedio de las notas va a ser 184,5 dividido en 45. Como resultado, un promedio de 4,1. Eso quiere decir que le fue más o menos un 4,1. Luego, para calcular la varianza de estos datos, vamos a tener que calcular cada una de estas diferencias, es decir, la diferencia que existe entre el representante y el promedio, al cuadrado, y ese valor multiplicarlo además por cuántas veces se repite. O sea, después multiplicar ese número de ahí por f. Entonces, primero vamos a calcular aquí la marca de clase menos el promedio. 6 menos 4,1, 20 menos 4,1, 31,5 menos 4,1, y así. Entonces, aquí calculamos el valor de cada marca de clase menos el promedio. Eso lo elevamos al cuadrado y obtuvimos esos 6 valores de ahí. Ahora, ese número yo lo voy a multiplicar por cuántas veces se repite. O sea, voy a tener 3,61 multiplicado por 4, 2,56 multiplicado por 8, y así, obteniendo los siguientes valores. Entonces, al multiplicar los valores, luego vamos a tener que calcular esta suma para resolver el valor de la varianza, finalmente dividiéndolo por el total. Vamos a obtener entonces el siguiente valor. Entonces, vamos a tener que la varianza, que es lo mismo que la desviación al cuadrado, va a ser igual en este caso a 100,8 dividido 45. Un valor exacto de 2,24.
Es decir, estas notas varían en un 2,24 en relación al promedio. Luego tenemos el análisis de sangre de una persona durante 7 semanas, donde se arroja las siguientes cantidades de leucocitos o bien glóbulos blancos. Aquí me pide calcular el rango, la desviación media y la varianza. En este caso, el rango sería tomar el valor más alto, que en este caso es 12.000, y restarlo con el valor más bajo, que en este caso es 3.100. Entonces, vamos a tener que el 12.000 lo vamos a restar con el 3.100 y vamos a tener que el rango es 12.000 menos 3.100. Y eso es igual a 8.900 si mal no estoy. Luego, la desviación media corresponde a calcular la suma de, aquí es el valor absoluto de cada dato con el promedio de todos los datos y todo eso dividirlo por 5. O sea, primero tenemos que calcular el promedio. El promedio en este caso sería sumar todos y cada uno de los datos, o sea, 3.500 más 12.000 más todos y cada uno de los datos y dividirlos por el total, que en este caso son 7. Y en este caso voy a tener que la suma es 37.400 y luego al dividirlo por 7 vamos a tener como resultado un aproximado de 5.342,86. Entonces, en este caso, para calcular la desviación media, no sé por qué aquí puse 5 si debería ser 7, vamos a tener que esta desviación media sería el valor absoluto de 3.500 menos 5.342,86 más 12.000 menos 5.342,86 y así. Para todo eso, dividirlo por 5. Entonces, perdón, por 7, porque en este caso el total es 7. Entonces, este valor me va a dar como total, me va a dar un total de, veamos, 15.028,57 dividido en 7. Aproximadamente voy a tener como resultado una desviación media de 2.146,94. Luego, con la varianza, voy a tener que hacer algo parecido, solo que voy a tener que calcular, en lugar del valor absoluto, voy a tener que calcular cada una de estas diferencias al cuadrado. Por lo tanto, no se me va a hacer el trabajo tan fácil. Entonces, al calcular la varianza, primero, voy a tener que calcular cada una de estas diferencias con el promedio, pero al cuadrado. Es decir, 3.500 menos el promedio, que, mal no recuerdo, 5.342,86, y toda esa diferencia la tengo que calcular al cuadrado y sumarla con cada uno de estos valores. Voy a tener entonces el siguiente valor, teniendo un valor de 58.017, perdón, aquí no es 58, se puede cuando uno sabe usar la calculadora. Es 58.017.142,86. Todo eso hay que dividirlo por 7. Y vamos a tener que la varianza entonces me da un resultado de 8.288.163,27. Por lo que la desviación estándar, que es la raíz de ese número, vamos a tener que es un aproximado de 2.878,92. Entonces, tendremos que el médico que trata al paciente debe cambiar el tratamiento si el promedio de la cantidad de leucocitos es inferior a 4.500 y la desviación estándar es inferior a 2.000. Tenemos que la desviación estándar no es inferior a 2.000 porque es 2.800. Y vamos a tener que el promedio, en este caso, nos daba 5.000. Por lo tanto, tampoco es inferior a 4.500. Entonces, ¿cuál es la decisión que tomará? Tomará la decisión de no cambiar el tratamiento porque el promedio es mayor a 5.000, que es mayor que 4.500, y la desviación estándar es mayor a 2.000. Por lo tanto, tendremos que se cumplen las condiciones para no cambiar el tratamiento. Ahora deberán realizar los siguientes ejercicios 1, 2, 3 y 4 de las páginas 30 y 31 del texto del estudiante. Ojo, no hay que hacer los 5, pues eso es materia de probabilidades. Luego deberán responder al quizzes que se subirá al Classroom con los mismos problemas, así que recomendamos realizar los ejercicios con anterioridad. A continuación también mostraremos los ejercicios para que puedan verlos en caso de que no tengan el texto.